Capítulo 9. El premio ficticio a la madre del año. Recuerdo la Navidad en que accidentalmente tiré a la basura la galleta de jengibre que mi hija había decorado con tanto esmero. Ella estaba tan molesta conmigo que no dejó de hablar de la galleta hasta mucho después de la celebración de Año Nuevo. Supongo que mi nominación para ser la madre del año también se fue a la basura. Por supuesto, el premio a la madre del año no existe, pero hablamos del mismo como si fuera algo gracioso. Sin embargo, la realidad es que ninguna madre puede reflejar perfectamente a Dios en su maternidad. Lo que no parece tan gracioso es el sentimiento de culpa que experimentamos cuando nos detenemos a considerar seriamente nuestras insuficiencias. ¿Y las nominadas no son? ¿Qué madre no se siente abrumada por sus sentimientos de insuficiencia y de culpa por sus errores? Una amiga me dijo que tiene como regla evitar reuniones de madres porque se siente abrumada con toda la perfección que ve. Creo que todas podemos identificarnos con ella. Creo que hasta la mujer más segura de sí misma se sentiría incómoda al imaginarse sentada en una habitación llena de mujeres que al hablar de sus vidas provocan inseguridad y culpa en las demás. Todas nos sentimos insuficientes al compararnos con la santidad de Dios, incluso aquellas de nosotras que no solemos estar tan pendientes de nuestras insuficiencias. Y con razón. El Señor en su gracia nos ha creado con una conciencia que da testimonio de esta misma idea. Ninguna de nosotras es buena según los estándares de Dios. Aunque no hayamos cometido ningún pecado escandaloso, no tenemos que indagar mucho en nuestro corazón para descubrir nuestra pecaminosidad. Usamos a nuestros hijos para inflar nuestros egos y para que nos hagan quedar bien. Criticamos a otras madres para aliviar nuestros sentimientos de inseguridad. No logramos amar a nuestros hijos con un amor desinteresado y sacrificado. Descuidamos a nuestros hijos en nombre del ministerio. Rompemos nuestra comunión con otras hermanas cristianas por tonterías relacionadas a las preferencias parentales. Damos malos ejemplos y les enseñamos a nuestros hijos a valorar la opinión del mundo por encima de la de Dios. Y estas son solo algunas de las formas en que no vivimos con rectitud. También están los otros estándares imposibles que nosotras nos inventamos y con los que queremos cumplir. Sentimos vergüenza por los proyectos que empezamos y no terminamos. Nos sentimos culpables de que nuestros hijos no estén saliendo como habíamos planeado. Caemos en la trampa del temor a los demás y vivimos para obtener la aprobación de otras madres. Nos enojamos por nuestros sueños frustrados de maternidad perfecta. Somos nuestras propias críticas y las más severas, castigándonos por crímenes hechos en contra de nuestros frágiles egos. Al leer esta lista, me doy cuenta de que no fue difícil hacerla. Estoy bastante familiarizada con estos asuntos. Cuando miro hacia atrás a mi historial de maternidad, veo más faltas y fracasos que hechos fantásticos de fe. ¿Qué esperanza tiene una madre imperfecta? Contra el telón de fondo de este panorama tan sombrío, el Evangelio brilla aún más y nos da una esperanza más duradera que las promesas vacías de la autorrealización y el aliento efímero que experimentamos cuando vemos el vaso medio lleno. El Evangelio cambia la forma en que vemos nuestros fracasos y vemos cómo Dios redime nuestros defectos para su propia gloria. Dios ha librado a la madre cristiana del dominio de las tinieblas y la ha transferido al reino de su amado Hijo, en quien tiene redención y el perdón de sus pecados. Colosenses 1:13. El Evangelio nos dice que tenemos gracia disponible para el día de hoy y una gloriosa esperanza para el mañana. El Evangelio de la gracia dice que Dios te acepta en Cristo y luego te da la posición justa de su Hijo
como un regalo, y esto por la fe. No nos hacemos santas primero para que luego Dios nos acepte. Nuestra posición en Cristo implica toda una serie de alegrías que transforman nuestra maternidad. Entre esas alegrías está experimentar el poder indomable del Espíritu Santo que mora en nosotras para resistir la tentación y huir del pecado. Pero antes de llegar a esa parte, celebremos lo firme que es nuestro fundamento de justificación por la fe. La cruz airó toda tu ropa sucia. Nos levantamos para defendernos por tonterías. Nos justificamos por cosas tales como la cantidad de dinero que gastamos en algo. ¿Por qué un hijo respondió de cierta manera? ¿O por qué hay un desastre en la encimera de la cocina? También justificamos cosas que son mucho más trascendentales, como nuestro pecado. Nos ponemos la máscara de teatro de la justicia propia para cubrir la horrenda maldad que hay en nuestro corazón. Limpiamos nuestra conciencia, culpable con los trapos sucios de nuestras buenas obras. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Isaías 64:6. La Biblia dice que no tiene sentido fingir que no tenemos pecado, porque la cruz ya le anunció al mundo lo culpables que somos. Necesitamos un Salvador, no un gurú de autoayuda. Nuestra ropa más sucia ya ha sido aireada. Nuestro pecado ha ofendido a un Dios infinitamente santo, así que para rescatarnos del castigo eterno que merecemos, era necesaria la muerte del Hijo perfecto de Dios. Por eso Jesús murió en la cruz en nuestro lugar. La gracia que se nos da a través de la cruz nos libera de la pesada carga de fingir ante los demás y, lo que es más importante, delante de Dios. Por medio del Evangelio, Dios hace algo mejor por nosotras que meramente negar nuestra culpa. Dios nos quita nuestros trapos de inmundicia y nos arropa en la justicia de Cristo. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o una novia adornada con sus joyas. Isaías 61:10. Hermana, eso significa que puedes descansar. Puedes olvidarte de tener que trabajar para ganarte la aprobación de Dios y descansar en Cristo. Tu justicia ante Dios es algo que Cristo logró y que no va a cambiar. No hay nada que alguien pueda hacer para alterar lo que Jesús ya hizo. Esta gracia nos libera de la esclavitud del pecado y de la pesada carga del fingimiento, y nos impulsa a compartir con los demás cómo ellos pueden ser liberados al igual que nosotras. Entonces, ¿por qué nos escondemos de Dios? ¿Por qué adormecemos nuestra alma con nuestras anestesias preferidas, ignorando así la convicción que el Espíritu Santo nos da? ¿Por qué sufrimos tanto fingiendo ante amigas que fueron salvas por la misma gracia que les dio tu mismo Salvador, o ante amigas que no saben que la gracia puede liberarlas también? No tenemos razón alguna para no confesar nuestros pecados al Señor, o a hermanas en Cristo que sean dignas de confianza. Tenemos razones infinitas para gloriarnos en la cruz y confiarle en nuestro departamento de relaciones públicas a Jesús. Milton Vincent dice lo siguiente acerca de la gracia de la cruz: cuando lo peor de mí está así de expuesto ante los ojos de los demás, me doy cuenta de que realmente no tengo nada que esconder. John Bunyan describe nuestra justificación como un gran misterio. Y, de hecho, este es uno de los mayores misterios del mundo, es decir, que una justicia que reside en el cielo me justifique a mí, un pecador en la tierra. Sin lugar a dudas, esto es un misterio exuberante. Si estás en Cristo,
entonces no hay pecado que puedas cometer que no haya sido pagado en la cruz. Sufrimos las consecuencias de nuestros pecados, relaciones rotas, lesiones físicas, reputaciones arruinadas y cosas por el estilo. Pero aún así, tu justificación en Cristo está intacta. Dios no cambiará de parecer. Él sabía lo peor de ti y Él conocía tus tendencias egoístas cuando te declaró justa por amor a Jesús. El veredicto ha sido resuelto, hermana. Jesús lo pagó todo. Somos justas en Cristo, perdonadas por nuestros pecados y libres para amar al Señor y al prójimo como Jesús nos ha amado. Juan 13:34. A medida que el amor de Cristo nos apremia a actuar así, 2 Corintios 5:14, podemos deshacernos del pecado que tan fácilmente nos enreda y podemos correr con paciencia esta aventura que es la maternidad, la cual Dios nos ha dado. No vivimos más para nosotras mismas, sino que vivimos para aquel que murió por nosotras y fue resucitado. 2 Corintios 5:15. Esto es mucho más que buenas noticias para nosotras. Es una buena noticia para nuestros hijos y para las otras madres con quienes compartimos. En lugar de preocuparnos por construir nuestro propio reino, podemos ocuparnos en el ministerio de la reconciliación que Dios nos ha encomendado. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 2 Corintios 5, 20 al 21. Cuando descubres que eres una receptora indigna de la gracia prodigiosa de Dios, no puedes evitar compartirla con los demás. Incluso las supermamás necesitan de la gracia de Dios. Es fácil encontrar consejos sobre cosas tales como elegir un asiento de auto para bebé que sea seguro o cómo enseñarle a un niño quisquilloso a comer saludablemente. Las instrucciones sobre cómo amar a tu hijo y cuidar a tus hijos también están disponibles. Lo más difícil de encontrar es el ánimo que necesitamos para considerar cómo el Evangelio transforma nuestra maternidad. Mi orgullo hace que me muera por ser una supermamá y porque otras mamás piensen que soy una supermamá. A veces prefiero gloriarme en cosas que no sean la gracia de Dios. El orgullo aparece de muchas formas. Cuando somos tentadas a deleitarnos con la aceptación de los demás, necesitamos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Podemos estar confiadas de que Dios oirá nuestras oraciones, nos ayudará y fortalecerá nuestra esperanza en Él por lo que Cristo ya hizo por nosotras en la cruz. El orgullo nos lleva a preocuparnos por el mañana como si pudiésemos controlar el resultado con nuestra ansiedad. En estos momentos de desesperación, necesitamos recordar que la gracia de Dios seguirá siendo suficiente en el día de mañana. Eso significa que tenemos toda la gracia que necesitamos para el día de hoy. Y cuando el mañana se convierta en hoy, Dios nos dará la gracia que necesitemos en ese momento. La gracia futura de Dios en Cristo es más real que todas las angustiantes situaciones hipotéticas que amenazan con mantenernos despiertas esta noche. El orgullo también surge en nuestras interacciones con nuestros hijos. Por ejemplo, en momentos de suma frustración, degradamos a nuestros hijos simplemente porque hacen cosas de niños, insinuando que en ese momento no hay gracia disponible para ellos. En lugar de maravillarnos junto con ellos por la gracia que todos necesitamos, cargamos sus jóvenes conciencias con culpa. Nuestro corazón orgulloso se niega a rendirse ante la gracia de Dios, dada para nosotras y para nuestros hijos. Sé que mi orgullo vive en una casa de espejos. Cuando veo destellos de mi pecado, me justifico diciendo, yo sabía lo que tenía que hacer. Esa no era yo. Mi verdadero yo solo necesitaba que le recordaran que debo ser el mejor yo
el que sé que soy. ¿Luchas con esto también? Más que nunca, cuando nos escuchemos justificando nuestro pecado con orgullo, debemos resistirnos a esa mentira que nos dice que nuestra necesidad más profunda es una mejor memoria. Necesitamos un Salvador. El Evangelio habla de Jesús, que es el único que verdaderamente amó a su prójimo. La sangre preciosa de Cristo es el medio por el cual nuestro pecado es expiado, no por medio de la negación ni por un delirio de justicia propia. Como mujeres que han de gloriarse en sus debilidades, servir con las fuerzas que Cristo da y gozarse en la sangre de Cristo que cubre todos nuestros pecados, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Por qué insistimos en que Cristo nos devuelva parte de la vergüenza que Él sufrió en nuestro lugar? ¿Por qué queremos recuperar la carga de nuestra culpa, la que Jesús ya cargó en la cruz, solo para ir tras una sombra de dignidad obtenida con justicia propia? ¿Realmente creemos que nuestro pecado está más allá del alcance de la gracia transformadora de Dios? ¿Realmente nos atrevemos a sugerir que la obra de Cristo en la cruz no es suficiente para cubrir nuestras flaquezas, locuras y fracasos como madres? ¿Realmente nos atrevemos a devolverle a Dios su sentencia declarativa? Esta pecadora ha sido justificada, para poder quedarnos un rato más en el purgatorio para madres? Ciertamente, la gracia de Dios es infinitamente más hermosa y absolutamente más irresistible que cualquier vanagloria que podamos entretener. La gracia brotó espontáneamente del seno del amor eterno y no descansó hasta eliminar todos los impedimentos y encontrar su camino al lado del pecador, rodeándolo por completo. La gracia elimina la distancia entre Dios y el pecador, la que el pecado había creado. La gracia encuentra al pecador allí donde él esté. La gracia se le acerca tal y como él es. Levántate, alma mía, levántate. Nuestra seguridad no se basa en saber lo correcto ni en pensar que lo haríamos mejor si se nos da otra oportunidad. Ninguna cantidad de autodesprecio ni de buenas intenciones puede expiar el pecado ante un Dios santo. No, nuestra seguridad viene del hecho de que una persona ha asumido voluntariamente toda la responsabilidad legal por nuestra inmensa deuda de pecado con Dios. Jesús es nuestro garante. Hebreos 7:22. Y ahora nuestra garantía está ante el trono de Dios. Su sacrificio de sangre por los pecados le suplica a Dios por su gracia. Hebreos 12:24. En su libro, Solo en Cristo, Sinclair Ferguson dijo: cuando sé que Cristo es el único sacrificio real por mis pecados, que su obra en mi favor ha sido aceptada por Dios, que Él es mi intercesor celestial, entonces su sangre es el antídoto para el veneno en las voces que hacen eco en mi conciencia, condenándome por mis numerosos fracasos. En efecto, la sangre de Cristo derramada las ahoga en silencio. La culpa es la peor de las motivaciones, y la culpa nunca ha fortalecido nuestros corazones. Solo en Cristo podemos estar seguras de un perdón completo hoy y seguras de que habrá más gracia para el día de mañana. Cuando nos lamentamos con indignación y justicia propia, diciendo: sabía que no debía hacerlo, ¿cómo pude haber sido tan tonta? Lo único que estamos haciendo es agravando nuestra culpa. Pero otra cosa es recordar la noticia liberadora del Evangelio, que dice que Jesús nos amó perfectamente en la cruz y redime nuestros fracasos. Esta es una muy buena noticia. Ahora, llenas de fe y de gozo, podemos regocijarnos en Dios y decir: ¿cómo pude haber sido tan necia? Mira la gracia que Él me ha mostrado en su Hijo.
¿Eres consciente de tu necesidad de Jesús? Corre hacia Él. No pierdas tiempo. La sangre de Jesús nos libera de nuestra inmensa deuda por nuestros pecados y nos libera de las cadenas de nuestro delirio de justicia propia. Somos libres para caminar en el amor de Dios y amar a nuestros prójimos con la fuerza que Él da. Podemos cantar con Charles Wesley: levántate, alma mía, levántate, sacude tus miedos culpables y levántate. Cuando nos levantamos con temor y temblor, meditando en que Dios, el Dios que puso las estrellas en su lugar, es poderoso para obrar en nosotras y se complace en hacerlo. Cuando nos levantamos, vamos hacia Dios, quien ejecutó su juicio sobre su Hijo por nosotras y nos lleva a su cruz. Miqueas 7, 8 al 9. Nos acercamos a su trono con confianza para recibir la gracia que se nos ha garantizado en Cristo. Entonces, por la gracia de Dios, podremos darle de esa gracia a nuestros hijos. No te rindas. Dios ha decretado que los que están en Cristo permanecerán en una justicia que no es suya. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Romanos 8:1. Dios nuestro Padre, que nos disciplina porque nos ama, Proverbios 3, 11 al 12, es el mismo Dios que estará con nosotras hasta el fin, Romanos 8, 38 al 39. El Señor es el único que puede hacernos madres cuyos corazones sean completamente suyos. Tenemos confianza en Cristo ante todo lo que amenaza con separarnos de su amor, porque tal cosa es imposible. Enemiga mía, no te alegres de mi mal. Caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. Miqueas 7:8. Magnificamos la gracia de Dios cuando servimos a nuestra familia con todas nuestras fuerzas, aun cuando adolezcamos de debilidades, fragilidad, timidez y falta de fe. El Señor, que disciplina a los que Él ama, será tu poderoso abogado y triunfará por ti en el tribunal. Él defenderá tu caso, Él será tu luz, la nube pasará. Disfrutarás de una justicia que no es tuya y harás la obra que Él te ha encomendado. Oh, que podamos aprender de la valentía y la firmeza de los santos pecadores del pasado, quienes no se paralizaban por sus imperfecciones. Dios quiere que todos seamos parte de su gran obra. Cuida e instruye a tus hijos con todas tus fuerzas. Sí, aún con todos tus defectos y todos tus pecados. En la obediencia de esta fe, magnifica la gloria de su gracia y no te canses de hacer el bien. Tal vez tú y yo nunca seamos nominadas para el premio ficticio a la Madre del Año, pero en realidad no necesitamos un trofeo para conmemorar nuestro servicio en la maternidad, para gloriarnos en el poder de Cristo. Ni siquiera necesitamos que nuestros hijos se levanten y nos feliciten, aunque no estaría mal que lo hicieran. La jactancia que buscamos en nuestra maternidad es de un tipo más radical. Queremos gloriarnos muy gustosamente en nuestras debilidades y en nuestra necesidad de la gracia de Dios para que el poder de Cristo permanezca sobre nosotras. 2 Corintios 12:9. Considera la expiación de Cristo, el don de la justificación y la justicia imputada, y la intercesión sacerdotal de Jesús a tu favor. Resiste el impulso de cansarte y darte por vencida. Gálatas 6:9. Glorifica a Dios disfrutando de Él. Él es un premio más real, más dulce e infinitamente mejor que las adulaciones de nuestros hijos, de otras mujeres y de nosotras mismas.